Muy buenos días, mi nombre es Javier Mauricio Montenegro, soy estudiante de la UNAD, estoy haciendo el curso de software avanzado para ingeniería. En este día voy a hacer la práctica número 2 del curso, donde nos solicitan realizar el siguiente ejercicio. Dice, realiza un instrumento virtual que genera una matriz cuadrada de números aleatorios de orden m en un rango de números determinados por el usuario. Dicha matriz debes componerla en dos vectores, uno de números mayor que n y otro de números menores que n, donde n igualmente lo determina el usuario, al igual que la definición de la impresión ascendente o descendente de los vectores. Debe también informar al usuario la cantidad de números mayores y menores a n. En este ejemplo tenemos que ingresaron una medida de matriz 4 del rango de 10 a 50, del orden de referencia es el número 23 y se ordena de manera ascendente o descendente con mayores o menores según se encuentre en la función. Digamos que este es el número del eje, este es el ejemplo. Vamos a mostrarlo en el LabVIEW. Entonces, aquí tenemos establecido el programa. Eh, Voy a mostrarles que, listo, el programa me dice, establezca una matriz y de orden del tamaño m. Entonces, en este caso le doy el número 4. El mínimo o el máximo que yo puedo establecer, entonces como hace el ejemplo, es de 10 a 50 y el número de referencia 23. Digamos que ejecuto esta primera función, me da la matriz del tamaño m por m y me da los valores positivos, menores o mayores que m. Entonces, tenemos lo siguiente. Si yo le doy apago este botón, entonces todos los números menores irían esta vez de menor a mayor. Entonces, de 14 a 20. Si yo apago este LED, este indicador, entonces ahora todos los números irían de descendente a ascendente. Ahora, si yo los activo, los números que aleatoriamente aparecen, entonces son de mayor a menor, tanto en menores como en mayores. Y así, digamos que se hace la, la parte práctica concluida. Ahora bien, ¿cómo se diseñó en el diagrama de bloques el sistema? Entonces tenemos que en el sistema se ordenó de la siguiente manera. Tenemos dos estructuras LUT4 en el sistema, en la cual en la primera que está dentro del diagrama, vamos a formar el rango que nos solicitan, un máximo y un mínimo de los que nosotros estamos indicando. Tenemos el random, que es para que nos ejecute la forma aleatoria, y de aquí en adelante comenzamos a generar números. Establezco esto como este U64, que es números que son mayores de 0, que son enteros. En esta primera multiplicación, digamos que solamente hay una diferencia. Sin embargo, con el mínimo establezco una suma para que me limite el punto 0, de donde se va a comenzar a hacer la secuencia aleatoria. O sea que todo número que sale aleatorio va a empezar en este caso, de 10 para arriba.
como tenemos ya establecido un máximo que es 50, 50, 50 como rango, entonces todos los números que salen de aquí por el autoindexado, por el túnel autoindexado del ciclo for, va a cumplir esa condición. Ahora, el primer ítem, que es establecer el tamaño de la matriz, se establece desde estos puntos de acá del count loop, donde yo establezco, digo, si digo 4 como unidad acá en este indicador numérico, entonces al puentear estos dos contadores, lo que hace es tener ya la referencia de cómo se va a establecer, digamos en el caso que nosotros necesitamos, la matriz. Ahora, tenemos después de esta salida números que están saliendo, que son en cierta forma, con cierto orden, depende del rango que nosotros establecimos. Y aquí vamos a comenzar a establecer lo que es ya la matriz. Para eso, entonces, tomamos la misma medida que hemos tenido como referencia para crear la matriz. La colocamos en este initial array, en donde todo lo que va a comenzar a crear con esa medida de, en este caso, 4 por 4, 16, la va a establecer de cero. Entonces va a ser una matriz de 4 por 4 en forma de ceros. Esa es como mi parte base. Entonces, cuando ya esté pasando aquí, o sea, digamos pasando a este sector, entonces él me va a pasar las medidas que vienen del aleatorio con las medidas que vienen de acá, de esta referencia de matriz. Ahora, bien, este sería ya la final para estructurar la matriz. Sin embargo, el ejercicio consiste en que cuando estas medidas, entonces llegan a, ahora tenemos las matrices, ahora queremos organizar los números de mayores a menores, ahora llegamos, hacemos un concatenado en el ciclo for, autoconcatenado túnel, lo vamos a reorganizar. Todos los números que vienen aquí son una primera medida de un vector de 4 números. O sea, él me va a mandar siempre como un vector de cuatro valores. Entonces, este reorganizador de array, él me va a organizar el primero, el segundo, el tercero. El cuarto, él me va a formar la matriz, pero en forma de vectores. Por ahora, ese número, esa medida, eh, digamos que lo que comenzamos a organizar son meter todos esos datos en un vector solo. O sea, por lo tanto es un vector, si llegan de 4 a 4, entonces me va a formar un vector de 16 valores. Entonces, yo como ya tengo establecido ahora ya el segundo ítem, que era establecer el número de referencia, ya lo tengo aquí. Ese número de referencia va a ser igual con la medida o sea, va a tomar con este initial array, va a tomar la medida del tamaño real de la matriz, me toma el número de referencia y ahora forma la el primer rango de números y me manda ese valor estableciéndolo aquí, diciendo cuál de los números son menores que el número que me dieron, en este caso que es 23. Ahora, este número que él me está mandando acá es para crear un indexado en este número o sea, en este primer formador de vectores. O sea, ya tengo un vector de 16 números. Ahora este split ID array me va a formar dos vectores. ¿Pero dos vectores de qué? A partir de qué indicación, de que este índice, que tiene que ver con cuántos números son menores que 23. Entonces la acá me da un dato, lo suma, dice, no, son tantos elementos, son 5 elementos, como si me hiciera un cálculo. Y él me dice, no, el índice es que a partir de esos 16, el quinto elemento, son menores y los otros y el restante son mayores. Continúo en el siguiente video para explicar la última parte del proceso y la definición, la parte final. Muchas gracias.